la grabación. Bueno, entonces, y ustedes hicieron la tarea de crear las tablas faltantes. Hicieron la tarea de crear las tablas faltantes. Yo la hice, profe, pero no sé si están Sí, bien. pero son tres, ¿cierto? Factura de compra, detalle de compra y cliente. Claro que sí, profesor. Se está observando la pantalla. Sí, profe, una dice cliente, una producto y una proveedores. ¿Es así? Pregunto, ¿se está observando la pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Señor. entonces nosotros teníamos que crear una tabla de proveedores que si nosotros podemos mirar, la tabla de proveedores sería prácticamente exactamente pues igual a la tabla de cliente. Entonces lo podemos hacer de esta manera, ¿verdad? Aquí tenemos la tabla y le podemos hacer a esa tabla, le podemos hacer una copia. Entonces le colocamos aquí proveedores y le decimos aceptar. Y luego de que tengamos la tabla de proveedores, entonces le cambiamos los nombres de los campos. Aquí ya tenemos esta de acá. Ya tenemos acá Pro, tipo de documento. Cambiamos aquí, número de documento. Aquí tendríamos la razón social del proveedor. Aquí tendríamos la dirección. Aquí tendríamos el contacto. Tendríamos la fecha. Tendríamos el correo. Ahí ya tendríamos la tabla de proveedores. Listo. Ahora necesitamos una de factura de compra. Entonces la podemos copiar acá. Como si fuera de compra. Le decimos aceptar. Entonces acá, esto. Y aquí no sería el cliente, sino que sería el proveedor. Aquí sería la fecha. Sería el valor. Oh, profe, no está editando la de ventas. ¿Ah? Que está editando, creo que está editando la que no, está editando la de ventas. Vamos a decirle descartar. Le decimos descartar y listo. No pasó nada. Vamos acá. Ok, gracias. Aquí sería esta de acá. Sería factura de compra fecha. Esto sería. Y le decimos guardar. Nos faltaría ahora una de detalle de factura de compras.
y decimos aquí aceptar. Entonces vamos acá a la de compras. Entonces esto tiene una factura de compra, tiene un producto, claro está, y tiene detalle de factura y detalle de factura de compra precio. Así quedarían las tablas. Cliente, detalle de factura de compra, factura de venta, factura de compra, factura de venta, producto y proveedor. Entonces ahora, Una pregunta. sí señor, En la factura de compras y la factura de venta, ¿no se estaría ingresando también el ID del proveedor? en la factura de venta no tiene por qué ir el proveedor. En la factura de venta va solamente el producto. En la factura de venta solamente va el cliente y no más, ¿ya? Y en la factura de compra va el proveedor solamente. ¿Cuál es su inquietud? Ok, profe, ok, gracias. Bueno, ok. Bueno, entonces ahora vamos a empezar con un trabajito. Voy a pararme en la tabla de clientes. Y en la tabla de clientes voy a ir aquí donde dice datos. Y para agregar un registro, entonces voy a aquí donde está el botoncito este más y me sale ya un registro con unos campos en nulos. Entonces, este cliente, yo le voy a poner que es el cliente número 1 y que el tipo de documento es una cédula y que la cédula, Profe, una pregunta. sí señor, Profe, en el cliente ID hay una forma de ponerlo que o sea, que no null autoincrement, o sea, que se autoincremente. O sea, 1, 2, 3 en adelante para no hacerlo manualmente. O sea, esto se puede. sí señor, sí se puede. Ya lo vamos a hacer, pero primero hay que hacer este ejercicio para explicar un concepto. Listo, sí, señor. Entonces, todavía ustedes no trabajan en eso ya. Cliente número, entonces voy a colocar mi número de cédula, la razón social, ¿cierto? En este caso sería yo. La dirección, vamos a colocarle una dirección que sea conocida. Y el contacto soy yo mismo. Y una fecha de nacimiento, puede ser esa. Y un correo, ¿cierto? Listo. Pinchamos aquí donde está el simbolito, la flechita, la palomita verde. Y ya tenemos el primer registro, ¿verdad? Entonces, ese registro que tenemos ahí, nosotros podemos hacer por aquí una pestaña que dice consulta. Si queremos saber cuáles son los registros que tiene la tabla de clientes, ¿cierto? Si la tabla está bien escrita, se pone de color fucsia. Todas las otras instrucciones, los comandos de SQL se ponen en azul rey. Seleccionamos esto aquí y aquí, en este combito, le decimos ejecutar selección. Profe, para guardar los datos que ingresamos ahí le damos donde, disculpe que lo interrumpa. No, él queda guardado automáticamente. ¿Ya? Ok, que usted dijo que le dan en no sé qué dónde. Ah, aquí en una palomita verde que sale aquí, un chulito verde, ¿ya? Le dice enviar. Ah, ¿Ya? listo. Ok. Entonces, si hago la consulta, me sale la información que tengo en la tabla. Resulta que yo voy a ingresar otro cliente. Entonces voy aquí donde dice datos y otra vez presiono el botón verde más. Y aquí vuelve y juega y yo le doy un 1. Y aquí puede ser otra cédula, puede ser un número, por decir algo, este número. Buenas noches.
Y aquí tenemos a, Bueno, este es el contacto, pues el cliente. Tengo la dirección, el contacto nuevamente, ¿cierto? Tengo la fecha de nacimiento y tengo un correo. Bueno, supongamos que ese es el correo. Ok. Entonces, aquí podemos observar que hay una inconsistencia. Porque hay una inconsistencia porque hay dos registros, ¿verdad? Que tienen el mismo código. Y este campo código debe ser el campo por el cual se identifican de manera inequívoca los registros de esa tabla. Entonces, S1 y S1 no se debe permitir. Y tampoco debe dejarse para que a nivel de programación se valide. Es decir, que cuando hagamos un formulario, primero consulte si ese uno ya existe en la base de datos y entonces saque un mensaje que ese código ya existe, que por favor asigne otro. Eso es muy engorroso, porque si hay miles, entonces el usuario que está ingresando la información no sabe cuáles están en la base de datos, entonces tendría que estar probando de uno en uno. Para evitar eso, entonces se hace lo siguiente, ¿verdad? Se establece una llave primaria en este campo y le vamos a decir que la base de datos lo genere de manera automática, es decir, de manera autoincremental. Un momentico que Dubán dice que está tratando de entrar, no sé si entró. Dubán dice que está tratando de entrar y no entra. Sí, profe, ya acabé de entrar. Ah, bueno, listo. Ok. Entonces, para hacer eso, vamos a borrar estos registros, ¿cierto? Vamos a borrarlo y pinchamos aquí donde está la X. Y le decimos que lo vamos a borrar y lo borramos. Si lo vemos a consultar, entonces ya no tenemos registro. Entonces hay que modificar la tabla. Aquí donde dice tabla, entonces vamos a modificar la tabla diciendo que este campito que está aquí es llave primaria. ¿Cómo hacemos eso? Primero hay que pinchar aquí donde dice nulo, donde dice predeterminado. Y salen estos valores. Entonces aquí le vamos a dar la opción autoincremento y le decimos aceptar. Una vez que le hayamos dado autoincremento, le decimos clic de derecha, le decimos crear nuevo índice y le decimos que es una llave primaria y le decimos guardar. Y él automáticamente le coloca una llavecita amarilla aquí al ladito de la columna. Profe, ¿lo puede repetir? Disculpe otra vez de nuevo que estoy en esa parte de la llave primaria. ¿Dónde se paró, dónde se paró para uno hacerla? No vi bien. Bueno, vamos a borrarla. La borramos. Esto estaba así de esta manera. Estaba así en nulos. Lo primero que tenemos que quitar es este nulo. ¿Cómo lo quitamos? Haciendo clic ahí. Y le vamos a decir que es un valor autoincremental y le decimos aceptar. Y luego hacemos clic de derecha en el campo y le decimos crear nuevo índice y le decimos primary. Y luego le decimos guardar.
y automáticamente crea la llave primaria. Entonces, vamos a revisar qué efectos tiene eso de la llave primaria. Entonces, para revisar esos, vamos entonces a tratar. Dime, Edward. Edward está levantando la mano. ¿Qué necesita? Edward. O se fue que se le fue la mano ahí por necedad. No, profe, yo la subí porque yo estoy aquí, que acabo de salir de trabajo, entonces ya voy para la casa, pero yo entré a la clase, entonces yo de aquí a que me transporto hasta la casa, no sé si me llega a llamar para que sepa que estoy moviéndome en la moto. Ok. Bueno, entonces vamos a ver qué efectos tiene esto de la llave primaria. Entonces, volvemos aquí a los datos y vamos a ingresar nuevamente unos datos. Entonces, ya aquí en este campo no es necesario ingresar un dato, sino que se ingresan a partir de acá. Entonces, tipo de documento, cédula, número, que ustedes escojan, la razón, lo que ustedes quieran guardar. Listo, la dirección, contacto, sería en este caso el mío, la fecha, la dejamos así, y el correo, pues, lo digitamos, cualquier que sea el correo, ¿cierto? Ok, y ahí observen que él le coloca automáticamente el número 1. Todos los campos autoincrementales empiezan por 1. Si vamos a guardar otro, ¿verdad? Ya entonces aquí Profe, no necesitamos sino otra vez la cédula. Y como todos los campos aceptan nulo, yo puedo guardar esta información y a este registro ya le voy a colocar el 2. Miren que de manera autoincremental se van generando estos valores. ¿Alguna pregunta? No, profe, todo claro. Profe, y en caso de que no sea autoincremental, entonces vamos a hacer esto que no sea autoincremental. Vamos a borrarlo. Borramos las dos filas. Vamos a la tabla y vamos a quitarle que esto no es autoincremental, sino que es sin valor predeterminado. Le decimos aceptar y le decimos guardar. Entonces ya no es autoincremental. Entonces vamos a hacer lo mismo. Como no es autoincremental, ahí sí tenemos que suministrarlo nosotros. Le decimos guardar y queda registro. Si vamos a agregar otro registro con el mismo número 1 y le decimos guardar, ya el motor de base de datos saca un mensaje que dice que se está duplicando una entrada con valor 1 para una llave primaria. ¿Eso cómo se llama? Eso se llama reglas de integridad que se implementan en las bases de datos. Entonces, la llave primaria es una regla de integridad que permite garantizar que los valores de una columna no se dupliquen. Segundo, que no ingresemos valores nulos en una llave primaria. Y tercero, cuando usted crea una llave primaria por un campo o varios campos, se crea un índice por ese campo.
de la tabla. Entonces, hasta el momento hemos puesto en práctica lo que es la llave primaria. ¿Cómo la probamos? La probamos haciendo ingresos, inserciones de registros en la tabla. La hicimos con autoincremento y sin autoincremento. ¿Cómo la vamos a dejar nosotros? La vamos a dejar con el autoincremento. Entonces, vamos a decirle aceptar. Ya esto tenemos que borrarlo. Vamos a eliminar esto. Y entonces, ahora sí vamos a la tabla. Lo modificamos acá. Le decimos que es autoincremental. Y le decimos guardar. Entonces, ya se vio el efecto de lo que es una llave primaria con autoincremento y sin autoincremento. Nosotros las vamos a dejar con autoincremento. ¿Qué son estos de valores nulos, cierto? Aquí dice permitir null, dice esta columna. Miren que todos tienen una palomita. El de la llave primaria no tiene palomita, no tiene chulo. ¿Por qué? Porque no permite nulos. Entonces, ¿cuáles valores no deben permitir nulos? Los campos que son obligatorios. Por ejemplo, el nombre debe ser obligatorio, el apellido o en este caso la razón social. No tiene sentido un cliente que no tenga razón social o un proveedor que no tenga razón social. Habrá otros campos en que usted puede permitir nulo porque la relevancia pues así lo determina. Por ejemplo, no es necesario que tenga correo electrónico, pero si el correo electrónico es una característica, una propiedad o un atributo que se deba manejar, porque por ahí es donde se va a enviar la información de carácter oficial, ¿cierto? De entre los clientes, entonces sí habrá que colocarlo como obligatorio. Pero si no, pues se deja nulo. Si el cliente lo quiere llenar, lo llena, o si no, pues no lo llenará, ¿verdad? Entonces depende de la necesidad que se tenga. Así uno puede determinar si un campo es nulo o no es nulo. Que permita nulos o no permita nulos. Esos campos que no permiten nulos hay que tenerlos en cuenta al momento de hacer la inserción de registros. Todos los campos que son obligatorios, como su nombre lo indica, hay que pasarle un valor. Si no se les pasa un valor, entonces el motor de base de datos pues, rechaza esa inserción de ese registro, porque hay una información incompleta. Esos campos que son obligatorios, ustedes los ven en los formularios, que están marcados con un asterisco en rojo. Todo lo que tenga asterisco en rojo en los formularios son campos obligatorios. Y si usted no le coloca nada ahí, él no le deja pasar de ahí, ¿cierto? Incluso se le devuelve para el campo que usted tiene que ingresar la información. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Hasta ahora nada, profe. Hasta ahora no tengo preguntas. Entonces, en ese orden de idea, vamos a ingresar un dato en la tabla de clientes. Ahora sí, ya para que nos quede definitivamente, ¿cierto? Vamos a ingresar un campo aquí. Entonces vamos a colocarle aquí una cédula. Y vamos a colocar acá. Y colocamos aquí la dirección. Entonces, en esta dirección, vamos a colocar una dirección
¿Listo? ¿Quién es el contacto? Como es una persona natural, entonces será la misma persona natural. Y vamos a colocarle una fecha de nacimiento. La podemos dejar esa. Y vamos a colocarle un correo. Ya tenemos el correo. ¿Listo? Y ese es mi registro. Ok. Entonces resulta de que ahora nos pasamos para la tabla de factura de ventas. Factura de ventas. Y vamos a ingresar un registro. Vamos primero a colocarle la llave primaria. Entonces repetimos el proceso. ¿Cómo es el proceso? Aquí donde dice predeterminado, le decimos que es autoincremental, le decimos aceptar, hacemos clic de derecha, crear nuevo índice y llave primaria. Y le decimos guardar. Listo. Ahora vamos a ingresar unos datos en esa tabla. Entonces, vamos a colocar un cliente, que sea el cliente número 7. Y la factura de venta es esa. Y un valor que vamos a colocarle que fue 1.000.000 de pesos. Y que esa factura está no la han pagado. Listo. Ya ahí ingresamos ese dato. Entonces, esa información me dice que la factura número 1 pertenece al cliente 7. Y si nosotros vamos a la tabla de clientes, eso es mentira, porque el cliente 7 no existe en la base de datos. Esa inconsistencia, esa incoherencia, esa incongruencia no puede permitirse en una base de datos. Hay que garantizar la integridad de los datos. Por eso se llama integridad referencial. Eso se llaman reglas de integridad. ¿Cómo garantizamos eso nosotros? Sí, señor. Una pregunta. En la factura de venta, la factura de venta ID es llave primaria, ¿cierto? Claro que sí. Porque mire, acá le coloqué agregar el índice primary key y nada, me manda error. ¿Cómo? Porque tiene que ser incrementable. Escribe. En el predeterminado que lo teníamos nulo lo colocas en autoincrementable. También para que no saque ese error. Un momentito, yo confío. Ya, sí, gracias. Dale. Bueno, les decía que aquí hay unos datos en esta tabla. El cliente que existe es el número 1, el cliente 7 no existe. Y en la tabla de factura de venta estamos diciendo que le estamos facturando a un cliente 7. Eso no puede pasar en un sistema de información serio. No pueden haber registros fantasmas. Entonces, les decía que eso hace parte de la integridad referencial de la base de datos. ¿Cómo se garantiza eso? Implementando reglas de integridad. Entonces, debemos implementar una regla aquí en esta tabla que el motor de base de datos garantice que el valor que se ingrese aquí esté en la tabla de clientes. ¿Cómo hacemos eso? Entonces vamos a borrar esto, el registro, lo borramos, nos pasamos para la tabla factura de venta y en esta tabla vamos a implementar lo que se conoce como llave foránea. ¿Cuál es el campo que queremos que sea llave foránea? El cliente, ¿cierto? El identificador del cliente. Entonces, para implementar una llave foránea, lo podemos hacer por aquí, por esta pestaña que dice llave foránea. Hacemos clic en esa pestaña y le decimos agregar. Él nos pide un nombre. Ese nombre lo va construyendo en la medida en que usted va llenando los parámetros. Primero vamos acá a la columna, hacemos clic y él nos muestra la lista de columnas de la tabla.
¿Cuál es la columna que queremos que sea llave foránea? La señalamos y le decimos aceptar. ¿Cuál es la tabla con la que la vamos a referenciar? Con la tabla de clientes. ¿Cuál es la columna en la tabla de clientes que queremos que haga la relación con la campo de ClientID? Le decimos aceptar. Y acá nos está preguntando qué hacer cuando se actualiza y qué hacer cuando se borra. Por defecto, por default, el motor de base de datos esto lo deja así, en no action. ¿Qué opciones tiene? Por ejemplo, tiene no action, restrict, tiene cascada o cascade y colocar nulo. Colocar eso en cascada es peligrosísimo porque cuando usted borra un registro de la tabla padre, inmediatamente borra los registros hijos. Es como si usted está aquí en la universidad y usted la información suya está en la tabla de estudiantes. Pero por ahí hay una tabla que maneja las notas. ¿Qué tal que se borrara el registro de la tabla de estudiantes del alumno Pepito Pérez y como estaba en cascada, borra todas las notas que tiene ese estudiante? Entonces, el motor de base de datos se cura en salud y dice, no señor, eso no lo voy a permitir. Entonces, por defecto, le dice no hacer nada, para que cuando se vaya a borrar un registro padre, el motor de base de datos no lo deje hacer. ¿Por qué? Porque tiene registros hijos. Vamos a hacer esa prueba ahora. Entonces lo dejamos así y le decimos guardar. Entonces ahora vamos a validar que lo que hicimos está correcto. Miren que acá él llena el nombre sin ningún problema, ¿cierto? Le decimos datos y vamos a insertar un registro. Cliente. Mire que aquí ya me sale una lista de los clientes. Ya no tengo opción sino de escoger el 1. Pero si yo lo hago por la consulta y yo hago una inserción en la tabla de factura de ventas, tengo que pasarle unos valores entre paréntesis. Primero le voy a pasar, bueno, como es autoincremental no tengo que pasarlo. Entonces tengo que colocar acá la lista de valores que voy a pasar, que sería el ID del cliente, la fecha de la factura de venta, tengo que pasarle el valor y el otro campo es el estado. Los campos que voy a pasar. Entonces los paso aquí. Vamos a mirar si me lo acepta aquí en paréntesis. Así. Y acá tengo que pasarle el mismo número de datos. Entonces voy a pasar el cliente 7 con una fecha. La fecha se pasa entre comillas. Esto tiene, vamos a mirar cómo está la fecha de la base de datos para poder, el formato para poderlo pasar. Vamos a decirle select current date. Current date no me lo trajo, entonces si queremos buscar las funciones de fecha le decimos aquí en ayuda SQL y vamos a las funciones. Entonces en las funciones vamos a las funciones de fecha y las funciones de fecha aquí está. Fecha y tiempo. Entonces, current date
me muestra la fecha actual. Entonces vamos a mirar en qué formato está, ¿cierto? Current date, select date. A ver si ejecutando esto. Ahí me sale que está, el formato es año, mes, día. Así se lo vamos a pasar nosotros, ¿cierto? 2022 04 26. Después sigue un valor, que es un campo numérico, 1.000.000 o 1.000, 1, 2, 3. Y después un estado que es carácter, que es un 0. Y tratamos de hacer esa inserción. Ejecutamos esta selección y el motor de base de datos efectivamente nos está diciendo que hay un error de SQL, el 1452. Dice Canon ADD, dice que no se puede adicionar o actualizar un child row, un registro hijo. Dice una foreign key, constraint, una llave foránea, falló. ¿En dónde? En la base de datos comercial, en la tabla factura de venta, en el constraint que se llama FK factura de ventas cliente, que es de tipo llave foránea, que involucra el campo cliente ID y que está referenciando la tabla clientes y lo está relacionando con el campo cliente ID. Eso es lo que dice ese mensaje en español. Entonces ahí estamos observando cómo el motor de base de datos se protege y no deja ingresar esos registros hijos que no tienen padre. Para poder ingresar un registro válido aquí, entonces usted no hay otra opción sino que colocar el número 1, porque es el único cliente que tenemos. Y ahí sí lo ejecutamos y ahí sí ya lo ingresó. Si vamos a la tabla de factura de ventas, vamos a los datos, le decimos actualizar, ahí está el registro. La factura de venta 3 pertenece al cliente 1 en la fecha tal por 1.000.000, ¿cierto? Ahí tiene una cantidad de decimales impresionante porque así establecimos, ¿no?, que fuera de 20,6. Pero esto lo podemos recortar y poderle decir que solamente es de 2 decimales. Vamos a los datos. Vamos a mirar. Se salió la aplicación. Vamos a volver a conectarnos. Nos conectamos. Vamos a factura de venta. Pinchamos en los datos y aquí tenemos ya los 2 decimales, ¿cierto? Si queremos ingresar el 7, entonces primero tenemos que ingresarlo acá, ¿verdad? Pero como esto va en orden secuencial, entonces hay que esperar que se ingresen 7 registros para poder ingresar una factura con un cliente número 7. Eso que hicimos ahí fue establecer la llave foránea en la factura de venta. En ese orden de idea, nosotros tenemos una tabla que se llama detalle de factura de venta. Un voluntario que me diga cuáles campos de aquí tienen que ser llave foránea de esta tabla. ¿Cuáles campos deben ser llave foránea de esta tabla? Es Pro y D. Correcto. ¿Y cuál otro? El IN, Factura de venta. el ¿Cuál IN, otro? profe. ¿Cuál? El IN. Pero el IN no es ningún campo. El IN es Proveedor ID.
Sí, ya lo dijeron. No, proveedor no. Ahí no hay ningún campo de proveedor. Profe, factura de venta ID. Producto del ID, profe. O sea, el identificador del producto y el identificador de la factura de venta, ¿cierto? Exacto. Ya la factura de venta lo podemos hacer porque para poder crear una llave foránea, primero ese campo con que voy a relacionarlo se tiene que haber establecido en la tabla padre como llave primaria. Entonces ya podemos establecer aquí la llave foránea de la factura de venta. Entonces la seleccionamos, decimos aceptar. La tabla de referencia es la factura de ventas y la columna es esta de acá. Le decimos aceptar y le decimos guardar. Si queremos hacerlo de producto, miren lo que sucede con lo de producto. Vamos a agregar el producto, le decimos aceptar, lo vamos a relacionar con la tabla de productos y el campo es este de acá. Le decimos aceptar, le decimos guardar y nos va a sacar un error. Este error que está sacando aquí sale porque la tabla de productos todavía no tiene llave primaria. Entonces, antes de establecer una llave foránea en un campo de una tabla, primero debo establecer la llave primaria en la tabla con la cual lo voy a relacionar. O sea que esto de aquí no me lo va a dejar hacer, ¿cierto? Listo. ¿Qué tengo que hacer primero? Tengo que ir a la tabla de productos y decirle que este campito es llave primaria. Entonces aquí le decimos que todo incremental, clic de derecha, crear nuevo índice y le decimos guardar. Ahora sí, entonces podemos ir a la tabla de detalle de factura de venta y agregar nuestra. Aquí no, por favor, borremos esto. Es por acá. Agregamos la llave foránea en el campo producto. Aquí en productos. Aquí en ProID le decimos aceptar y ahí sí le decimos guardar. Y ya ahí sí tenemos ya relacionado esta tabla con sus respectivos padres, ¿cierto? Bueno, ya llevamos cliente, factura, detalle de factura de venta, productos. Lo mismo vamos a hacer entonces, vamos a establecer la de proveedores, vamos a hacer la llave primaria, clic de derecha. Después yo les voy a explicar cómo se hace esto por SQL, ¿cierto? Así es por el ambiente gráfico. Vamos a buscar ahora la factura de compra. La factura de compra, vamos a establecer la llave primaria y este campo ProID es la llave foránea. Agregamos este proveedor. ¿Con qué tabla lo vamos a relacionar? Con la tabla de proveedores. ¿Con qué campo? Aquí donde dice ProID. Le decimos guardar. Ahora ya como producto tiene vamos a la tabla de factura detalle de factura de compra. Entonces aquí vamos a establecer las llaves foráneas, las cuales son la factura de compra, que ya tiene llave primaria. ¿En cuál tabla? En la tabla factura de compras. Tienen que hacerlo con cuidado para que no se equivoquen. Decimos guardar, aunque podemos hacerlas las dos al mismo tiempo, no hay problema. Y este sería con el
producto. Producto. Aquí tenemos productos. Y aquí tenemos por ahí aceptar y guardar. Y ya tenemos prácticamente la tabla de clientes tiene ciudad de primaria. La tabla de productos, ciudad de primaria. La de proveedores, ciudad de primaria. La de factura de venta tiene llave primaria y llave foránea. La de factura de compra, llave primaria y llave foránea. Detalle de factura de venta son las dos, llave foránea y factura de compra. Bueno, una vez hecho eso, ¿verdad? Ya demostré para qué se hace esto. Ahora yo voy a guardar una copiecita de esto que he hecho yo acá. ¿Cómo lo hago? Voy aquí donde dice herramientas y le digo exportar base de datos como SQL. Entonces, me sale que solamente me sale esta señalada. No, yo las quiero todas. Pincho aquí y ya las señalé toditas. Acá de este lado, entonces le digo que me active para crear la base de datos, crear las tablas, ¿cierto? Y que me haga una copia también de los datos, en caso que haya datos. Entonces le colocamos aquí, insertar. Y aquí donde dice salida, lo dejamos así, archivo SQL individual. Y nombre del archivo, pinchamos en esta carpetica y lo vamos a llevar entonces a una carpeta que nosotros conozcamos y le vamos a colocar el nombre que nos identifica nuestra base de datos. Una vez que hayamos parametrizado todo esto, le decimos exportar. Y ya él exporta en ese archivito, me queda todo. Vamos a buscar ese archivito por el sistema operativo. Me voy a base de datos y aquí está, ¿cierto? Si yo hago clic de derecha y lo edito, miren todo lo que sale, ¿cierto? Esto es un script, ¿verdad? Que me va a permitir a mí recuperar en caso dado que yo borre mi base de datos o la quiero llevar para otro equipo, entonces, y ese archivito es el que ustedes me van a enviar cuando yo se los pida. Entonces, con ese archivito que tenemos ahí, vamos a ir a dónde? Vamos a buscar acá, donde tenemos el MySQL Workbench. Vamos a cargar el MySQL Workbench. Vamos a cargar el MySQL Workbench. Esperemos a que cargue. Bueno, entonces nos envía, no, aquí estamos en MySQL Workbench. Entonces, aquí hay estos son unos iconos. Pinchamos aquí donde están estos iconos y él nos activa esto que dice acá, Model. En esta flechita hacemos clic y le decimos que nos cree un modelo entidad de relación desde un script. Pinchamos aquí y entonces vamos a buscar dónde está ese archivo en la ruta que yo le dije, ¿cierto? Aquí está. Y le digo abrir y le dice colocar objetos importados en un diagrama. Lo seleccionamos y le decimos ejecutar. Ahí está colocando los objetos en un diagrama y le decimos finalizar. Y miren que ya él automáticamente, la herramienta me hace mi modelo relacional.
Entonces vamos a tener por aquí los clientes. Vamos a tener aquí la factura de venta. Vamos a buscarla donde está. Factura de venta. Vamos a meternos por acá. La factura de venta. Vamos a colocarla acá. Factura de venta. Vamos a buscar ahora el detalle de factura de venta. Aquí. Y vamos a meter producto. Y hacemos la vuelta por acá con factura de compra y con el proveedor. Entonces tenemos esto aquí. Proveedores. Factura de compra. Aquí están los productos, ¿cierto? Y aquí está el detalle de factura de compra. Este es nuestro modelo relacional. Mire que la herramienta nos los crea, ¿verdad? Enseguida. Este modelo relacional se puede refinar porque yo puedo convertir estas dos tablas en una sola. Y mediante un campo yo puedo clasificar si es proveedor o si es cliente. Lo mismo pasa con las facturas. La factura la puedo unir en una sola y con un tipo diferenciar si es de venta o es de compra. Y en detalle de factura, la misma cosa. Y en producto sí quedaría uno solo, pero así lo hice por efectos académicos o para explicarlo de una manera más didáctica y que ustedes lo pudieran entender mejor. Una vez que tenemos ya este modelo creado aquí, ¿cierto? Este modelo creado, entonces nosotros tenemos que documentar. ¿Qué es lo que vamos a documentar? Entonces vamos acá, vamos a buscar aquí en los ejercicios, vamos a hacer lo siguiente. Mi enunciado era vamos a esperar que cargue el Word. Vale. Entonces, yo tengo mi ejercicio, que es ese. Después que sigue de eso, entonces vamos a incluir aquí ese modelo que acabamos de hacer, ¿verdad? Lo vamos a incluir ahí. ¿Cómo lo incluimos? Entonces vamos acá y por aquí por la opción de File decimos que nos exporte como un PNG. Entonces le decimos aquí el nombre también del archivito. Colocamos guardar. Listo. Una vez que está guardado, entonces yo voy acá a insertar en imágenes este dispositivo y busco la carpetica donde tengo mi imagen, que es esta. Le digo insertar y aquí le coloco un título que diga modelo relacional. Después que hice eso, entonces me toca coger tabla cliente, descripción, esta tabla almacenada, ¿con qué se relaciona? Con la tabla factura de venta. Llave primaria, entonces será CLI-ID. Llave foránea no tiene. Y los campos respectivos, ¿cierto? CLIE tipo 2. Cada uno de los campos que están ahí. Descripción, código para cliente. Tipo de datos, entero. Longitud 10 o dependiendo como estén acá en la base de datos. Lo está manejando con longitud 10. Aquí dice cliente, longitud 10, ¿cierto? Y el formato es como
asenta número, entonces 99, punto suspensivo. Restricción, PK, ¿qué significa? Que es una llave primaria. Y así sucesivamente. Varchar, longitud, 3, formato, entonces son 3X. Restricción, no tenemos. Si fuera que no aceptara nulo, entonces le colocáramos NN. Pero como permite nulo, lo dejamos quieto. Y así sucesivamente se tiene que hacer la descripción de cada una de estas tablas mediante este formato. ¿Para qué sirve eso? Eso sirve para documentar y construir el manual de sistema de información. Todo sistema de información debe tener un manual de sistema y un manual de usuario. Esos conceptos ustedes los van a ver cuando vean ingeniería de software. Manual de sistema y manual de usuario. El manual de sistema nos va a permitir poder hacer mantenimientos más rápidos, pues, dependiendo de lo que el cliente nos pida. Si usted no documenta esto, usted a la vuelta de 3 meses de haber construido el sistema, usted no se acuerda cuál es la llave primaria, cuál es la llave foránea, cuáles son los tipos de datos que está manejando, si esa tabla se relaciona con otra, si usted afecta esa tabla, qué cambios colaterales pueden pasar. Entonces, se hace necesario que se documente esto. Entonces, esta es la demostración que yo les decía que les iba a hacer. Ahora, ¿qué voy a hacer? Yo les voy a entregar un ejercicio a cada grupo de A2 para que hagan lo mismo, ¿cierto? Deben hacer lo mismo, implementar un modelo y documentarlo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Ya aquí están asignados, miren, grupo número 1, grupo número 2, grupo número 3, grupo número 4 y grupo número 5, ¿verdad? Grupo 6 creo que no hay grupo 6, ¿cierto? Bueno, listo. Entonces, este archivito yo se los voy a compartir a ustedes para que puedan observar el ejemplo, ¿cierto? Cómo queda la documentación de cada tabla, aunque aquí solamente están 2 tablas, pero usted tiene que hacerlas todas. Miren que cuando es fecha, aquí, mire que la base de datos me está aceptando en lo contrario, ¿cierto? Año, mes, día. No me está aceptando día, mes, año, sino año, mes, día. Entonces, ¿alguna pregunta, jóvenes, de lo que se ha explicado? ¿Lo que se ha orientado? Profe, ¿cómo hago el diagrama en el Workbench? ¿Cómo lo haces? Sí, señor. Te lo acabé de explicar. Sí, profe, pero me quedé haciendo las llaves foráneas. Sí, pero yo te dije que no estuvieras trabajando, sino que estuvieras atendiendo la explicación, porque para eso está la grabación. Ok. ¿Verdad? Sí, se está grabando. Ok, profe, no. Claro, Entonces, o sea, para eso está la grabación, para que ustedes presten atención primero y después ya usted se va en pantaloneta, en camisilla, se mete en una hamaca, coge el portátil y ahí puede trabajar cómodamente, ¿cierto? ¿Ya? listo, profe, no me había dado cuenta, disculpe. Ok, bueno, listo, bien. Pero ahí queda la grabación, ¿oíste? ¿Ya? Ok, profe. Vale, Bueno, vale. Profe, en pantaloneta y en camisilla debajo de una sombrilla. Bueno, entonces aquí ya, esto que hicimos aquí se puede salvar, miren. Yo lo puedo guardar y le digo salvar modelo. Entonces, también le pongo el mismo nombre, ¿verdad? Le digo guardar. Entonces, yo me salí de la aplicación y otro día yo quiero seguir haciéndole cambios al modelo, ¿cierto? Lo puedo hacer, pero tengo que sincronizarlo con la base de datos, que eso se lo voy a explicar más adelante. Cómo sincronizar el modelo. Mire que aquí lo que hicimos fue primero implementar y después el modelo, pero vamos a tener unas sesiones donde vamos a explicar cómo hacemos
primero el modelo en MySQL Workbench y después lo pasamos directamente al motor de base de datos. Eso se llama sincronizar. Entonces, sincronizar el modelo y él nos lo crea automáticamente. Por eso esa herramienta se hace con esa herramienta porque son compatibles esas herramientas. ¿Ya? Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahora? No, nada, profe. Entonces, les voy Usted no va a pasar la documentación de los ejercicios, sí, profe. Sí, señor, ya se las voy a pasar por el grupo de WhatsApp para que ahora lo que tienen que definirme hoy, cómo son los grupos. Yo tengo entendido que está Dubán, Andrés Felipe Mendoza, Néstor Navarro 3, están los dos Juan Sebastián Martín y Juan Sebastián con el otro. Hay dos Juan. Sí, es cierto, sí, es cierto. Oye, ¿los grupos son de cuánto, profe? No, los grupos son Apaga. Ah, pero ahí está como sí, bueno. Aquí tenemos 3, 4, tenemos 5, 8 integrantes. Los grupos pueden ser de 2 estudiantes solamente, ¿ya? En pareja. Pero se puede un grupo de uno. En pareja, ¿cierto? ¿Ya? Yo les voy a enviar 5 ejercicios. El grupo número 1 escoge el 1, el grupo número 2 el 2, el 3 el 3, el 4 el 4. Y si queda por ahí, porque yo creo que hay un muchacho que se llama, no sé, que hay alguno pendiente porque no veo a Salazar. Salazar es que se llama muchacho. Creo que es Salazar, sí, o si no el Eduardo Moreno. Felipe Salazar. Felipe no ingresó hoy, entonces él sería el quinto, entonces él trabajaría solo. ¿Ya? Entonces les voy a compartir por el grupo de WhatsApp, pero entonces quiero que ahora definan los grupos. Profe, yo soy con Fabián. Con Fabián, bueno, entonces manda el mensaje por el WhatsApp. Andrés Felipe, Fabián, ¿Padre con quién, profe? ya sería el grupo número Profe, 1. ¿padre con quién? No, mijita, tú escoges tu compañero. Profe, yo Pero soy no. con Néstor Navarro. ¿Quién? Con Sebastián. Bueno, manden la información por el grupo de WhatsApp. Ok. En el mismo orden que van mandando la información, así van ordenados les toca los grupos. Ya, profe, yo mandé primero. Bueno, entonces te toca el número 1, te toca el número 1 ya. Y así sucesivamente. Y en el archivo que les voy a enviar, ya están asignados los trabajos. Dice grupo número 1, grupo número 2. Aquí dice grupo número 1, ahí está, miren. El grupo número 2 le tocaría el ejercicio número 2. Aquí está el número 2, mírenlo aquí, ¿cierto? Y así sucesivamente. ¿Listo? Bueno, muchachos, manos a la obra, a trabajar cada grupo con su trabajo. ¿Ya? Ok, listo, profe. Bueno. Profe, ¿cuál es la hora máxima de entrega? ¿Cuál es la que? Plazo máximo de entrega hasta que se finalice la clase o para mañana. No, eso lo van a hacer en un día. ¿Ya? Eso tienen que